Así es que estamos con Hechos capítulo 7. La semana pasada estuvimos en el capítulo 6, ¿se acuerdan, verdad? Y miramos los versículos finales que eran ¿el qué? ¿El arresto de quién? El arresto de Esteban. Era un hombre bueno, lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Miren, los religiosos y políticos de la sinagoga, ¿qué fue lo que hicieron con él cuando lo arrestaron? Le levantaron falsos, ¿se acuerdan? Le levantaron falsos a Esteban para llevarlo a enjuiciar. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 6, versículo 8. Vamos a ver lo que nos dicen esos versículos para que recordemos un poquito por qué se llevaron a Esteban a la cárcel. Dice, y Esteban lleno de gracia, ¿lo tienen por ahí? Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de ¿qué? Como rostro de un ángel. Amén. O sea que le levantaron falsos para poderlo enjuiciar, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo estos versículos. Y luego al final dice que entonces todos estaban sentados en el concilio y al fijar los ojos en él, se fijaron que tenía rostro como de ángel. Quiero hacer un énfasis rápido ahí. Aunque le vieron el rostro de ángel, que dice ahí, fíjense cómo no les importó. Porque le vieron, este hombre es un hombre bueno, ¿eh? Porque se ve en el rostro cuando alguien es malo o alguien está haciendo bien. Se ve en el rostro, ¿no es cierto? Se ve. ¡Wow! Y dice que todos se fijan, ¡wow! Este se ve como rostro de ángel. Pero fíjense lo que hace la ira y el enojo. Con la ira y el enojo que tenían por su religiosidad, bueno, no repararon en ese grande detalle. Porque recuerden que estos hombres sabían toda la ley, sabían todo lo que había dicho Moisés, sabían todo lo que había dicho David, sabían todo lo que había dicho Salomón, todo lo del Antiguo Testamento. Y fíjense, Salmo 31, 16 dice así, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Salmo 31, 16, David diciendo, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Pero la ira y el enojo que tenían esta gente, ¿saben qué? No los dejaron ver ese grande detalle. Porque ellos conocían, hermanos, ellos conocían todas las palabras que habían dicho, como les digo, David, Salomón, Moisés, todos los hombres del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor y lo leíamos, ¿se acuerdan? Que dice que la ira y el enojo ni siquiera te dejan pensar. Dice que el que se enoja, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Comete locuras. El que se enoja comete locuras. Y eso lo sabían porque Salomón había escrito eso. El que se enoja comete locuras. Ellos estaban enojados por su religiosidad y todo lo que ellos llevaban. En ese momento estaban enojados. ¿Por qué? Está hablando contra Moisés, está hablando contra el templo, está hablando contra nuestras costumbres. Estaban enojados. Recuerden, nunca te enojes a ese momento de locura porque puedes cometer locuras. Amén. Lo volvemos a recalcar una vez en nosotros. Porque es importante. ¿Saben qué? Cuando llegue el enojo, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo decían en México que tienes que qué? Allí en la televisión. Contar hasta 10, decían.
Tranquilízate, tranquilízate, porque si no vas a hacer locuras. Amén. Y estos hombres empezaron a cometer locuras. El que se enoja comete locuras. Comencemos al versículo 1 del capítulo 7. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? El sumo sacerdote, se cree que el sumo sacerdote en ese momento también era Caifás. Porque en ese momento, en esas fechas, Caifás seguía siendo el sumo sacerdote. Y Caifás fue el mismo que juzgó a Jesús y que lo condenó a la muerte de cruz. Wow, el mismo sumo sacerdote. ¿Sí? Aquí le pregunta, el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Eso se lo pregunta a Esteban. ¿Esto que te están acusando es así, Esteban? Y dice, y él les dijo, versículo 2, varones, hermanos y padres. Fíjense la contestación de Esteban. Varones, hermanos y padres. Esteban contestó, ¿saben cómo contestó? Esteban contestó con mucho amor y con mucho respeto. ¿Sí? Hermanos, varones y padres. O sea, les está diciendo, son mis hermanos ustedes y también son padres de Israel. Ustedes son los sumos sacerdotes, ustedes son los sacerdotes, ustedes son los religiosos de este lugar de Israel. Varones, hermanos y padres. Esteban, ¿saben qué? Esteban no comenzó diciendo, ¿saben qué? Defendiéndose. Esteban no comenzó haciendo absolutamente nada. Él simplemente les dijo, varones, hermanos. Esteban no quería decir, no quería defenderse. Esteban podía haber dicho, todo esto que dicen es mentira y yo lo sostengo, que yo dije esto y dije. No, a Esteban no le interesaba eso. Esteban iba a ir directo, ahorita van a ver a dónde iba a ir directo. Esteban iba a ir directo a exaltar a Cristo Jesús. ¿Sí? Son 60 versículos que vienen en adelante y yo creo que lo vamos a terminar en 3 sesiones. No es cierto, lo vamos a terminar ahorita, lo vamos a terminar. Pero para que vean qué es lo que hizo Esteban en este mensaje. Él dijo, no comenzó defendiéndose, no comenzó diciendo todo esto es mentira. Él comenzó dirigiéndose con amor y con respeto. Un verdadero hijo, recuerden, un verdadero hijo de Dios, que era Esteban, ¿verdad? ¿Y lleno de qué? Y lleno del Espíritu Santo, no le importa la circunstancia ni el problema. Siempre es respetuoso y amoroso. Amén. Un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo, no es enojón, no es grosero, ¿sí? Aquí ven el Esteban. Allá se acuerdan cómo decía en el versículo 6 que habían escogido hombres con el Espíritu Santo, hombres que fueran dignos de tomar el servicio del templo, con buen testimonio. Pues aquí Esteban lo está demostrando. Era un hombre amoroso y respetuoso. Luego ahí dice, varones, hermanos y padres. Luego dice, oí del Dios de la gloria apareció. Fíjense cómo empieza. Vamos a leer y quiero que vayan leyendo conmigo. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Todo esto que va a decir Esteban, ellos lo sabían. Ellos se lo sabían. ¿Sí? Pero Esteban, fíjense el trabajo que va a hacer Esteban. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, a los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas.
¿Saben qué, hermanos? A Dios, él estaba explicando todo lo que ellos les sabía. Esteban les recordó lo que Dios había prometido a Abraham. Y ellos estaban, estás correcto. Nos estás diciendo lo que es correcto. No dijeron absolutamente nada. Ellos sabían esto, pero Él los quería hacer entrar en conciencia de lo que estaba pasando. Amén. Y sigue, continúa. Esteban continúa. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le liberó de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Ustedes también saben esa historia? ¿Sí? Continuamos. Ahí ya está hablando de Jacob y de José y de las 12 tribus de Israel. Dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Hamor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Sí saben todo eso, verdad? Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no propagasen, o sea que no crecieran, ¿verdad? Aquí Esteban una vez más le está recordando cómo Jacob y sus 12 hijos fueron llevados por Dios a Egipto para sobrevivir. Amén. Les está diciendo, y ellos dicen, no le dicen nada, estás correcto, en eso estás correcto. ¿Sí? Fíjense, Esteban haciendo su discurso, ¿han mirado los discursos de los presidentes en ocasiones? Este es un discurso de Esteban. Y él les está diciendo todo lo que él considera que es necesario y es bueno para que ellos recuerden todo, ¿ok? Bueno, dice, el versículo 20, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Fíjense cómo los va llevando. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de los que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. También en esta porción, fíjense, ya trató todo lo de Moisés. También en esta porción les recuerda cómo Moisés fue escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel y de la esclavitud de Egipto. Ahí no dijeron nada, ¿estás correcto? Lo dejaron hablar. Vamos, seguimos.
Les está diciendo toda la historia de Israel, que ellos la sabían. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdan de eso? Como Dios en una zarza, en inglés dice bush, ¿cómo se dice en español? En un arbusto. Ahí una zarza, un fuego, ahí empezó. Y ahí empieza a salir la palabra de Dios, de ese arbusto, de esa zarza. Y dice que la llama no se consumía, ¿verdad? Entonces eso fue maravilloso y wow, se acerca y empieza a escuchar la voz de Dios Moisés. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. La historia, sigue la historia, ¿ok? A este Moisés, aquí, el versículo 35, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales. ¿Se acuerdan de los prodigios y señales? ¿Sí? De todos los que hizo Moisés. ¿Sí? Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales de la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés, versículo 37, este Moisés es aquel que dijo a los hijos de Israel, fíjense en ese versículo: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan? ¿Sí? No se vayan a dormir, ¿eh? Así han de haber estado aquellos. No. Esto es importante. Esto es toda la historia de la Biblia, si se fijan, ¿eh? Estamos viendo la historia de la Biblia en unos minutos. Fácil. Fíjense, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Se acuerdan de que el pueblo ya no va a regresar? Haznos un ¿qué? Haznos un Dios. Exacto, haznos un Dios. Dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Rafán. O sea, eran idólatras. Y en ese mismo momento estaban adorando todos los ídolos que ellos conocían. Figuras que hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Dios enojado con ellos. En estos versículos del 30 al 43, Dios hace el llamado a Moisés. Ya se acuerdan, ¿verdad? Lo llamó desde la zarza, ¿ok? Para liberar al pueblo de Israel. Esteban, fíjense, en el versículo 37, fíjense lo que hace Esteban. En el béisbol dicen, le mandó una bola rápida. Ni cuenta se dieron lo que les estaba diciendo Esteban, ¿sí? Fíjense, cómo Esteban los va llevando, a todos. Y los tiene que calladitos, Esteban. ¿Están escuchando? Pero Esteban los está llevando a un punto donde ellos van a tener que reconocer todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí?
O sea, no nomás Esteban estaba diciendo todo esto porque, quería dar un discurso largo. No, Esteban sabía hacia dónde iba. Esteban iba a exaltar a Cristo Jesús, ¿sí? A Cristo Jesús lo iba a exaltar al final, ¿sí? Dice el versículo 37, yo digo, le mandó una bola rápida. Este Moisés, fíjense, se los dijo y ni cuenta se dieron. Este Moisés es el que, regresa en el versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, Moisés se los dijo, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él que. ¿De quién estaba hablando ahí este Moisés? Estaba hablando de Cristo Jesús, ¿sí? Y ni cuenta se estaban dando lo que les estaba diciendo Esteban. Estaban dormidos ya para ese momento. Estaban enojados y estaban escuchando a Esteban y muchos ya estaban hasta dormidos. Sí, hermana Isabel. Recuerda que ellos no aceptaron a Jesús como profeta. Amén, sí. Pero se los dijo Esteban. ¿Saben qué? Aquel que dijo Moisés, ellos, los judíos, adoraban a Moisés. Lo adoran, es más, lo siguen adorando hasta el día de hoy. Moisés es el gran hombre, el gran profeta Moisés, ¿sí? Entonces les está diciendo, Moisés ya se los había dicho, ¿por qué no le hacen caso a Moisés? Fíjense, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y fíjense, Esteban conocía también todo el Viejo Testamento. Eso es lo importante de que nosotros conozcamos la palabra. Esteban, para este momento, él conocía todo el Viejo Testamento también. Fíjense, les está hablando ahí de Deuteronomio 18. Busquen Deuteronomio 18. O sea, Esteban prácticamente estaba preparado para este momento y este discurso, ¿sí? A Deuteronomio 18, versículos 15 al 19. Búsquenlo, yo lo tengo, véanlo con sus ojos. Fíjense, eso es lo que les digo. Esteban conocía la palabra. Por eso es bien importante que nosotros conozcamos la palabra, para cuando alguien venga hacia nosotros y nos pregunte algo, nosotros sepamos responder lo que se debe de responder. Amén. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Estas son palabras de Moisés, ¿sí? Fíjense, estos hombres conocían todo esto y estaban cegados por su idolatría, estaban cegados por su ego, ¿sí? Estaban cegados, simplemente, ¿sí? Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, versículo 18, profeta les levantaré, hablando Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo te mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. A Esteban les estaba dando duro, ¿sí? Esteban les estaba hablando con la palabra, Esteban les estaba hablando con las profecías. Ellos ni cuentas se estaban dando. Amén. Esteban los llevó a reconocer que Jesús era ese profeta. Con eso les estaba diciendo, ¿saben qué? Al que ustedes mataron, ahorita lo dice, más adelante lo dice, al que ustedes mataron, al que ustedes sacrificaron, ese es el profeta que Moisés estaba hablando y diciendo. Nada más que ustedes están cegados, están enojados, ni cuentas se han dado lo que dijo Moisés. Por eso les digo, hago mucho énfasis, hermanos. ¿Saben qué? El enojo te va a cegar. El enojo, la ira te va a cegar y vas a cometer grandes errores en tu vida. Puedes perder tu familia, puedes perder tu esposa, puedes perder tus hijos, puedes perder tu trabajo, puedes perder cuando tú te enojas y pierdes la cabeza. Amén. Eso es la palabra del Señor es para que nosotros aprendamos de la palabra, aprendamos de los errores de los demás. Nosotros tenemos que aprender de eso. Amén. Amén. ¿Estamos aprendiendo hoy en esta noche? ¿Sí?
que cuando venga alguna situación que nos haga perder la cabeza y estemos enojados, es mejor cerrar la boca y cerrarla y aguantarla, ¿sí? Porque nos puede traer muchos grandes problemas, como se los iba a traer a esta gente. Ahorita van a ver. Versículo 44 dice, miren lo que dicen los versículos del 40 al 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión. Al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. ¿Se acuerdan quién quería construirle casa a Dios? David. Aquí lo está diciendo, ¿sí? David quería, pero no, se lo concedió a Salomón. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Saben qué, hermanos? Una vez más le cita a los profetas. Esteban les vuelve a citar a los profetas, ¿sí? ¿Y saben qué? Se los vuelve a citar en Segunda de Crónicas. ¿Quieren abrir su Biblia? Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Fíjense. Aquí les está diciendo, desde el 44 al 50, le está diciendo, Dios mandó que se hiciera un tabernáculo, se lo mandó a Moisés, y ahí estuvo el tabernáculo. David quería construir un templo, a David no le fue permitido, pero a Salomón sí le fue permitido. ¿Y saben qué? Les dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6 dice, mas ¿quién será capaz? Este es, otra vez está citando a los profetas. Este profeta es el profeta Esdras. Amén. Mas ¿quién? Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿A quién? A Dios. ¿Quién pues soy yo para edificar casa, sino tan solo para quemar incienso delante de Él? O sea, esto que les está diciendo, ¿saben qué? A Esteban lo habían traído por haber dicho que que Jesús iba a destruir el templo, y el templo lo tenían como un grande lugar, era de hecho un grande ya lugar de idolatría, el templo de Jerusalén. Les está diciendo, ¿saben qué? No, el templo solamente era un lugar físico. Ahora sí, ¿saben qué? Esteban va con todo. En el versículo 51, fíjense. O sea, Esteban había sido llevado. ¿Por qué? Porque dijeron que andaba diciendo que Jesús iba a destruir el templo, ¿va? ¿Se acuerdan? Que Jesús iba a destruir el templo y que Él iba a levantar en 3 días. O sea, y les está diciendo, no, ¿saben qué? Ustedes están cegados creyendo que el templo es lo más grande. No, Dios ni siquiera habita. Y ahí es para un lugar para darle incienso a Dios, para darle oraciones al Señor. Pero fíjense ahora en el versículo 51 ahora sí va todo con todo. Esteban les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, ¿sí? De oídos, pues, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas? Ya les está dando directo a ellos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores?
Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Fijan cómo les habló? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. ¿Y qué dice? Y crujían los dientes contra él. Ya en el versículo 51 les deja caer todo el peso. Duros de servicio. ¿Qué significa eso? Incircuncisos de corazón. Significa orgullosos, ¿sí? Orgullosos hasta también de corazón. Son malos de corazón, ¿sí? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ya les está diciendo ahí, esto es lo que son ustedes. Vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Ya se lo está diciendo directo a ellos. Así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a todos los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién está hablando? De Jesús. Ustedes fueron entregadores y ustedes fueron matadores de Jesús. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Saben qué, hermanos? Estos hombres estaban bravos y querían ¿qué? Querían matarlo. Querían matarlo. Cuando tú crujes los dientes, ¿han crujido los dientes alguna vez? Eso es ya de coraje. ¿Sí? Dice, sí, se han oído esta expresión, ¿verdad? Crujieron los dientes de coraje. ¿Sí? O sea, lo querían matar. ¿Y saben qué, hermanos? Esos eran los religiosos y esos eran los líderes de Israel. Amén. Hace unos cuantos domingos yo les hice una predicación y les hacía una pregunta. ¿Ustedes son religiosos o son hijos de Dios? Hijos de Dios. Los religiosos sabían todo absolutamente, ¿sí? Toda la ley y todas las reglas de Dios. Pero ¿saben qué? Simplemente eran religiosos. No amaban a Dios en su corazón. No tenían amor en su corazón. Dice un versículo que el que ama, ¿qué? El que ama conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios. Es sencillo, es bien sencillo. Bien sencillo. Me invitaron a una predicación el otro miércoles a una casa. Se juntan ahí en una casa una hermana que conocemos y me dijo, ¿puede venir a darnos una plática? Y les dije, amén. Y los que se juntaron eran pura gente que ya tenía años en el Evangelio. Y mi mensaje fue, dije, no les voy a traer una predicación. Ustedes van a ver lo que les voy a traer. Y les llevé mi testimonio. Y les dije, ¿saben qué? Ustedes pueden conocer toda la palabra de Dios. Y pueden conocer doctrina y pueden conocer todo. Pero si no tienen amor, no tienen nada. ¿Sí? Y para tener amor, Dios tiene que estar en tu corazón y el Espíritu Santo tiene que estar en tu corazón. Gloria a Dios. Así es la verdad. Es la verdad. Estos hombres eran religiosos, eran poderosos, pero simplemente eran religiosos. Todo lo tenían aquí en su cabeza. Esa palabra, ese amor de Dios no había bajado a su corazón. Esos eran los líderes de Israel, esos eran los religiosos de Israel. Y hermanos, si por eso les digo, ¿saben qué? Hagan todo lo posible para que siempre Dios esté ahí en su corazón. Y díganle, Señor, quiero que habites en mi corazón. Porque podemos saber toda la Biblia, la podemos saber toda la doctrina, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Y nos lo decía Pablo también, ¿verdad? Si no tienes amor, no tienes nada. Amén. Amén. Estos hombres, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 55. Pero Esteban, fíjense, ahí está Esteban, ¿va? Creo que por ahí pusimos una imagen. Esteban estaba tranquilo. Esteban los llevó, les dio toda la historia, toda la información, para decirles al final, ¿saben qué? Ustedes sabían que iba a venir un profeta, se los estaba diciendo. Se los dijo en palabras, dice en inglés polite, o sea, muy, muy bonitas. Ustedes sabían que iba a venir un profeta, ustedes sabían, y ellos no podían decir absolutamente nada porque lo sabían.
Ustedes sabían que Moisés había dicho, les voy a enviar un profeta de ustedes mismos, hermanos de ustedes mismos. Pero ustedes no lo quisieron reconocer y ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron. Dura. La verdad dice que no peca, pero ¿qué? Pero cómo incomoda. Los incomodó a tal grado que hasta crujieron los dientes. ¿Sabes qué? Nos dijo toda la verdad de frente. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra. Ese es un hombre que tiene a Dios en su corazón. Esas palabras son de un hombre que no le importaba ni siquiera morirse, porque él sabía lo que le iban a hacer. Les dijo todo. ¿Saben qué? Esta es mi oportunidad de decirles todo lo que ustedes hicieron con Cristo Jesús. Y él sabía cuál era el castigo sobre él. Ya está, estando el sumo sacerdote iba a dar la última palabra. Y él sabía. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué dice? Le apedrearon, y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que más adelante vamos a ver que es Pablo. ¿Y apedreaban a quién? Apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Wow! Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese es un hombre lleno de Dios. Ojalá que todos así un día estemos así en ese nivel de Esteban, hermanos. Y tenemos que llegar. Dice la palabra que nosotros vamos creciendo como la aurora del día. A lo mejor ahorita no somos perfectos, a lo mejor estamos ahí a un 25%, no estamos perfectos, pero que vayamos un día, vayamos creciendo. Cuando alguien nos diga algo que nos hiere, alguna mirada que a lo mejor no es intencional, a lo mejor hay gente que a veces está: es que me miró mal, pastor, yo no me saludo, pues. Y yo tengo que decir: Señor, dame paciencia, Señor. Es que no me saludo, yo creo que ya no me quiere. Hermanos, no. Esteban nomás dice: Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Imagínense si a ustedes lo estuvieran apedreando, que dirían: wow, no me quiere. No me quiere. Cada que nosotros vemos una historia de la palabra, tenemos que aprender. Cada que vemos, se lo decía el domingo, cada que veamos algo de la palabra tenemos que aprender. Hoy estamos aprendiendo de este joven Esteban. Este joven Esteban no le importó la muerte. Este joven Esteban no le importó el apedreamiento, no le importó absolutamente nada. Ojalá que nosotros con estas historias vayamos creciendo, con estas historias vayamos agarrando fuerza. Amén. Imagínense si Esteban nomás le hubieran dado una mirada fea. Ay, si tú dices que Jesús era, y se van, no, o Esteban estuviera dando gritos de alegría: no me hicieron nada. Pero no, lo apedrearon, y aún viendo que lo estaban apedreando, por ahí ya tienen las piedras ahí. Y él los miró que agarraron las piedras y empezaron a golpearlo. Y él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, se pone de rodillas, así de tranquilo. No se echó a correr y dijo: ay, a ver si no me pegan con las pedradas. No, se puso de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, y no dice murió, ¿verdad? ¿Qué dice?
Durmió. Los verdaderos hijos de Dios no mueren, duermen. Amén. Y es como les digo, ojalá que aprendamos de este capítulo, de este gran hombre. Esteban, un grande hombre, el primer mártir de la iglesia cristiana, el primero que murió por predicar el evangelio, el primero que murió por predicar así a Cristo Jesús. Así es como actúa un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Hermanos, este capítulo tiene grandes enseñanzas. No debemos de olvidar que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Él va a hacer, a estos religiosos se les olvidó lo que Dios era. Fíjense, se les olvidó lo que Dios era. Todo lo que Dios había dicho y todo lo que Dios haría, se les olvidaron todas esas cosas. Hermanos, que nunca se nos olvide a nosotros todo lo que Dios es y todo lo que hará. Amén. Que no se nos olvide, así como esos religiosos. A lo mejor el día de mañana te pasa algo difícil en tu vida. ¿Y sabes qué? Si no tienes a Dios en tu corazón, si el Espíritu Santo no está en tu vida, a ti se te va a olvidar todo lo que Dios es. Ojalá que Dios esté en nuestros corazones y nuestro espíritu, para que nunca se nos olvide lo que Dios es y lo que ha hecho y lo que ha prometido por nosotros. Amén. ¿Aprendimos la lección? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y le vamos a pedir al Señor, decirle, Señor, que nunca se nos olvide, así como a estos religiosos se les olvidó. Se les olvidó lo que era Dios, se les olvidó sus promesas, se les olvidaron las profecías. Pero ¿saben qué? Por su orgullo, por su mal corazón, se les olvidó todo eso. Amén. Por orgullosos, porque para ellos la ley era idolatría, ya era idolatría. El sábado era idolatría totalmente. Donde había sido una ley de Dios, el sábado, simplemente guardarlo. Pero para ellos ya era idolatría toda la ley, para ellos ya era idolatría guardar el sábado, para ellos ya era idolatría, idolatraban el templo. Y sabes, Esteban les dijo en la historia, ¿saben qué? Dios no habita en templos hechos por hombres, Dios habita en templos que son hechos de carne y hueso. Habita en corazones humanos. Amén. Así es que los voy a invitar. Vamos a hacer nuestra última oración en esta noche.